El THC afecta las mismas funciones que estarían involucrados estos endocannabinoides. Por ejemplo, El sueño, te lo contó la un amigo, memoria. ¿no? Sí. Me contó un amigo que afecta el sueño, afecta la memoria, los estados de ánimo, la risa, ¿sí? Sí, te estás riendo mucho. Hola, soy Fabricio Ballarini. Yo soy Nico Sevicki. Y esta es la otra vuelta. La otra vuelta de la otra vuelta desde Proton. Sí, hoy el tema es el faso, la marihuana, el cannabis. Vamos a tratar de ver cuáles son los efectos psicoactivos y vamos a tratar de entender cómo funciona el faso desde la ciencia. Eso. No sé si viste el video de Mario. Vi el video de Mario, está muy bien el video de Mario, muy bueno. ¿Qué te gustó? Me parece que, bueno, es una muy buena introducción a la cuestión política del faso y a todos los problemas que tiene la legislación y toda esa parte. Y me parece que está bien que estemos nosotros acá porque hay una parte que hay que complementar de ese video. Me gusta que te hagas autobombo. Sí, bueno, para algo estamos, ¿o no? Para algo marcar la estamos. necesidad. No, pero el universo es tan grande de la marihuana o del uso del cannabis que se le dio un enfoque necesario, político, necesario a nivel coyuntural, pero se habla poco de la parte más científica, médica o, no sé, nerd de la cuestión. Es por eso que te propongo, o les propongo, hablar de la marihuana o del faso con alguna evidencia científica. ¿Hay bocha? evidencia científica del faso? ¿Cómo hay evidencia científica del ¿Vos decís faso, que no hay Fabri? nada? Yo que me parece sorprendente. ¿Cómo se estudia el faso? ¿Cómo Es se estudia? difícil, es buena pregunta porque es difícil estudiar a la marihuana. En realidad lo que se estudia no es a la marihuana, una planta, sino se estudia cuál es el efecto que tiene esa planta, que viene de un psicoactivo. ¿Qué es un psicoactivo? Es una molécula, una cosita muy chiquitita que le genera algún cambio en el cuerpo a una persona, a un animal, a lo que sea. En este caso, el de la marihuana se llama... Yo soy malísimo con los nombres. THC. Volvamos un cacho atrás. O sea, la marihuana es una planta. Sí. Es una planta que Estamos de crece acuerdo. naturalmente. Sí. O sea, la podemos hacer crecer nosotros, pero es una planta que nos Está en la proporciona naturaleza. Sí. Esa planta tiene flores. Esas flores tienen muchas sustancias y una de esas sustancias nos pega. Sí, se Eso es llama así. THC. El THC. ¿Qué significa? Hidrocannabinol. Sí, delta 9 tetrahidrocannabinol. No, sí. Ok. Eso, el Ok. THC. Y eso Pero es una molécula. Eso es una molécula. ¿Cuántas otras tiene? Una bocha. O sea, tiene el CBD que ya vamos a hablar, cannabidiol, pero también tiene otras moléculas que no sabemos qué hacen. O sea, pero todas las plantas tienen moléculas distintas, que algunas están estudiadas, otras no, porque son plantas, son parte de las funciones que cumplen, no sé, en la naturaleza. ¿Tienen funciones en la naturaleza o no? Y yo pienso, o sea, una buena pregunta que uno se puede hacer de la ciencia es cómo es que hay plantas que pegan. Por Claro. ejemplo. O sea, ¿por qué hay plantas que pegan y hay plantas que no pegan? Y también por qué alguien se las puso a consumir en algún momento. Eso es re loco. Sí, una hipótesis. Para mí es medio como el que comió por primera vez un alcaucil, ponele. ¿Por qué lo que veo? O sea, Vos ves o un kiwi. ¿Quién come por primera vez un kiwi? Ni No comes un pedo. kiwi. Vos lo ves y es... no, a mí lo que me gusta es esa cosa que como que los tienen, o sea, para que esté bueno hay que hervirlo. O sea, como que en un momento alguien lo comió y dijo, no, esto es una poronga, bueno, vamos a hervirlo. Y por ahí pasaron además miles de años hasta que a un chabón se le ocurrió Bueno, prender un fuego y hervirlo. Claro, en la planta, o sea, con la planta es conocida o el estudio de la planta o se utiliza desde hace un montón de años. De hecho, Pero desde un montón. O sea, ¿cuántos años? Miles. ¿100? ¿200 años? más. Yo creo que hace poco salió un estudio En China, ¿no? en China Sí. que decía que se usaba hace 2500, o sea, Claro. que hay evidencia de que hace 2500 años ya se usaba la marihuana con fines recreativos. Claro, o sea, eso tenemos que entender que antes de eso ya habían dicho, che, ojo, que hay algo. O sea, no es que de golpe la descubrieron y la empezaron a usar. O sea, debería haber una investigación previa, algo de la cultura que estaba inmersa en eso. Así que tiene bastante, o está muy vinculada a nuestra sociedad, a nuestra civilización, a nuestra especie. Solo que a medida que fueron pasando los años, se fue modificando ese uso por cuestiones que tienen que ver con las culturas o por cuestiones que tienen que ver con la prohibición. ¿Sí? Que eso es bastante nuevo. Claro, sí, eso habla Mario muy intensamente. Ahora, lo que me preguntaba es, ¿cómo es posible que una planta que se da en la naturaleza pegue? O sea, ¿por qué qué pasó a nivel naturaleza para que haya evolucionado algo que nos pegue? ¿Evolucionó para pegarnos, por No, ejemplo? va. Esa es una pregunta.
No, no creo. Partamos de la base que Dios no diseñó al... O sí. No diseñó nada para nada. Ok. O sea, las cosas pasan. Sucedieron, o sea, están. Lo loco es que hay cosas que compartimos. ¿Por qué? Porque venimos de organismos comunes. O sea, es raro que una planta tenga cosas adentro, molecularmente hablando o fisiológicamente hablando, que sean similares a nosotros. Eso no significa que la planta haya sido diseñada o con nuestro cerebro esté preparado para consumir ese tipo de sustancias, sino que compartimos mecanismos biológicos porque en algún momento venimos de un ancestro común. Aunque parezcan totalmente distintos, venimos de ancestros comunes. Y es por eso que nos interpelan o nos generan distintas cosas, distintas moléculas. O sea, lo que sí significa, aclaremos, significa que aunque no esté hecha para eso, Sí. porque esas moléculas, o sea, el THC es parecido a moléculas que funcionan a nivel cerebral en nosotros, Vengan a decirte pará. nos pegan. ¿Cómo que nos pega? O sea, es esa, digamos, la idea general sería, la planta tiene unas moléculas, una molécula en particular tiene un montón, pero una molécula en particular que se llama THC. Sí. Esa molécula en particular se parece mucho a como una especie de moneda de intercambio que tiene nuestro cerebro para producir sus propios procesos. Claro. Y entonces, cuando la consumimos, nuestro cerebro reacciona, le pasan cosas. Sí. Básicamente Pasaron cosas. tenemos muchas neuronas, miles de neuronas, y esas neuronas tienen receptores. Esos receptores se necesitan para activar funciones. O sea, la neurona está súper pancha, en algún momento alguien activa un receptor y le dice, ok, activate, y pasa una señal. Esa señal hace que vos tengas una conducta, que te rías, que tengas hambre, que puedas pensar. O sea, depende de qué región del cerebro se activa, va a tener distintas funciones. Bueno, algunas funciones que tienen que ver con estos endocannabinoides son naturales, las necesitamos para vivir. Lo que no sabemos, o lo que no sabíamos, es que este THC se pega a esas moléculas, o sea, hace contacto y activa artificialmente ese sistema. Un sistema que ya estaba. Los mismos receptores que se usan internamente, que nuestro cerebro usa naturalmente Sí. para producirnos estados o que nos producen determinados estados, son los que activa el THC. Sí. Pasa Les exactamente. pega la neurona. Pasa, no sé si exactamente lo mismo, pero muy similar a lo que ocurre naturalmente. Claro. Es por eso que el THC afecta las mismas funciones que estarían involucrados estos endocannabinoides. Vuelvo a una cosita que me parece interesante, que es la siguiente. Vos tenés, la naturaleza produjo esa planta. ¿Es posible que esa planta haya desarrollado, te parece posible, es algo a charlar, ¿no? Que haya desarrollado el THC como una especie de estrategia de defensa? Tipo, vos tenés un predador como no sé, te come determinada lagartija. Sí, estoy O flasheando. sea, tu predador es una... vos sos una planta, tu predador es una lagartija. Dale, me estoy imaginando que soy una planta. Sos una planta. Sí. Te va a predar una lagartija. Sí. A lo largo de millones de años, vas desarrollando una molécula que lo que hace es a esa lagartija pegarle. O sea, Ok. la deja como medio boluda. Ok. Entonces, a la larga, esa lagartija no te va a predar más. Es O no. posible que haya... O bueno, lo que O pasa... lo contrario, vaya Claro, a buscarte todo el tiempo. que Porque pasa un montón en la con los naturaleza. monos, De sí. hecho, no somos los únicos que nos drogamos. No, los delfines, los monos. Hay videitos de delfines Las consumiendo, cabras. Sí, sí, faropeándose con... ¿cómo se llama el pez este? Pez globo. El pez globo. Los Bueno. gatos también. Entonces, o sea, tenemos a la planta, tenemos el THC, tenemos el THC, tenemos más o menos el motivo neurológico por lo cual pega, qué funciones afecta, ¿sí? Y a partir de esas funciones es como que la sociedad empezó a involucrarse de distinta manera. Algunas personas empezaron a decir, ok, qué buena planta o qué buen efecto, y lo empezó a consumir porque te genera un estado distinto, como por ejemplo el alcohol. Y después otras personas, dado esos mismos motivos, empezaron a decir, ojo, okay, si genera un montón de cosas, debe ser algo dañino, debe ser considerado como una droga y vamos a prohibirla. O sea, hasta ahora tenemos ese panorama que en mayor o menor medida en distintos países se interpreta de distinta manera. ¿Okay? Si sacamos la coyuntura esa de largo, si sacamos la política, las prohibiciones, pero nos metemos un poquito en comparar las distintas drogas que tenemos a mano. ¿Hay algún estudio que haya planteado eso? O sea, ¿por qué el alcohol es legal? ¿Por qué el cigarrillo es legal? ¿Por qué estamos inmersos en eso y la marihuana no? Bueno, es un tema interesante y candenchi.
porque realmente sabemos Sí. positivamente los niveles de daño que causan las diferentes drogas. Ok. Y sabemos positivamente que la marihuana está lejos de ser la droga más dañina. Sí. Hay un científico muy famoso en el estudio de las drogas que se llama David Nutt, N-U-T-T, que el tipo lo que trató de hacer es medir efectos de las diferentes drogas, pero no solamente medir si una droga te puede matar de sobredosis, sino también, por ejemplo, los efectos secundarios. El alcohol por ahí no me mata tanto de sobredosis, igual sí, pero mata a mucha gente por accidente de tránsito. Sí, lo flashero del estudio de Dave Nutt, hay que entender que este tipo era recontra mega grosso. Es como que digas, no ¿Lo sé, mata? El chabón está vivo, ¿no? está vivo. Ah. No. Sigue siendo. Sigue siendo. Pero en ese momento, o sea, cuando empezó a hacer la investigación, era grosso, era como nivel Favaloro. Es como que le digan a Favaloro, ok, che, copate y hacete un estudio sobre el corazón y venga al Estado y le ponga un montón de plata y le diga, bueno, estudia todo porque vos sos el capo máximo del área. Papers en Science, o sea, el chabón era una eminencia, es una eminencia, pero vamos a contar la historia bastante en detalle porque es muy loco. Lo contrata el Estado para decir, te voy a dar mucha plata, te pongo un laboratorio y en 2 años quiero que analices todas las drogas. ¿Y qué esperaban? Lo que esperaba es que la marihuana caiga en un determinado lugar más cercano a las drogas, no sé, más normales o más legales como el alcohol y el tabaco. Y lo que hizo fue una curva de daño propio y a terceros. ¿Qué significa el daño propio? O sea, cuando consumís algo, ¿qué te jode? O sea, si te afecta la salud, si te aumenta la depresión, o sea, si tenés algún cambio en tus niveles médicos. Y por otro lado, ¿cómo afecta a terceros? O sea, si cuando lo estás consumiendo sos más violento, si tenés más problema de tránsito, o sea, ver, ¿cómo por jodés ejemplo, a tu entorno? Por ejemplo, el tabaco, podemos decir que es una droga que tiene terrible daño propio Sí, va a los pulmones, aumenta la probabilidad del cáncer, etc. y no tanto daño a terceros. Pero sí, si fumás en un Si lugar fumas en cerrado, público afectás, pero bueno, es mucho peor, por ejemplo, el alcohol en El cuanto alcohol, a daños en cuanto a daño a terceros. de hecho, el alcohol es como lo más mega zarpado porque afecta a muchísima gente. ¿Cuáles fueron los resultados con respecto a la marihuana? ¿En qué lugar lo pusieron? ¿A mitad de tabla? ¿Adelante? ¿Como algo muy blando? ¿Qué piensan? Al final es muy bueno. Aguante, ¿no? Me gusta el boca de urna, es tendencioso. Hay una mesa que dice que la marihuana... Necesitamos una... Vos, Luisa, que le gusta. Quedó muy atrás la marihuana. Quedó muy Claro. atrás. Quedó muy atrás en el sentido de que es una droga relativamente poco dañina en relación con el resto de las drogas. Claro, entonces lo que dijo este tipo fue, ok, si vamos a ser cero hipócritas, si no vamos a basar en estos resultados, deberíamos sacar a la marihuana de la prohibición o deberíamos poner el alcohol dentro de lo prohibido. ¿Y qué hizo el Estado? O sea, ¿qué hizo el gobierno? ¿Qué hizo Inglaterra en esa situación? Yo lo rajo a David Nutt. Lo rajó. Lo rajó del lugar, le sacó casi todas las subvenciones y a partir de ahí, veo que en vez de aislarse, se hizo muchísimo más famoso, generó una página de internet y un conglomerado de investigaciones y publicó esos datos en las mejores revistas de ciencia diciendo, tomá, te la pongo al ángulo. Hay otra cosa que es interesante que es más sobre cómo funciona la ciencia en general, que es que vos no le puedes pedir a la ciencia que vaya a comprobar algo que vos querés comprobar. O sea, vos no le decís, vos no vas a David Nutt, que es un científico capo, a decirle, che, mira, quiero que me muestres que la marihuana es dañina. Decime que da mal. Vos vas a decirle, vos vas y le pedís a un científico, quiero que me hagas un estudio de cómo funciona la marihuana. Entonces, me parece que eso es interesante a nivel de funcionamiento general de la ciencia. Sí. Bueno, la droga que acá tenemos el cuadrito, la droga que peor dio fue el alcohol. Sí. Después la heroína, después el crack, después la metanfetamina, después la cocaína, después el tabaco, después las anfetaminas y recién ahí viene el cannabis. Sí, en daño propio y en daño a terceros. Por lo cual, podemos sumergirnos en un mundo totalmente hipócrita que considera legal algo que hace peor y considera ilegal algo que no hace tan mal. Y ahí habría que discutir directamente el concepto de droga, ¿no? O sea, ya droga es algo negativo, pero nos olvidamos que hay drogas legales que son muchísimo peores y muchísimo más dañinas que la marihuana, que es una droga ilegal. Y por otro lado, las conductas. O sea, por ejemplo, no sé, jugar al fútbol. ¿Eso es algo malo? Depende de tu edad. Claro, depende de tu... Si jugás 9 horas y tenés un bypass, y no sé si está bueno. O sea, todo es dependiendo de la cantidad, el momento, el entorno y tu cuerpo. Ok, no hace relativamente mal ni hace bien. Entonces, a mí lo que me coparía es como el ABC, como las preguntas más simples
que se tiene que hacer una persona, porque no todo el mundo consume o consumió o tiene deseos o no. O sea, ¿por qué? Vamos a suponer que todos sabemos. Una de las cosas más copadas que uno puede hacer en un medio de comunicación, en un video, en un tutorial, lo que sea, es contar como si nadie supiese nada, lo más básico. ¿Cuántas formas de consumo existen? Se me ocurren muchas, pero... No, a la ver, general. Fumar, Fumar, vapear, sí, que es... vapear es fumar sin combustión, sin quemarlo. sin quemarlo. Ingerirlo por vía digestiva. Unos amigos me contaron que hacen chocolatada Sí, o si no, por algo, por bebida. de porro. Bueno, esas dos grandes formas de consumirlo, que es vía oral de ingesta o vía también Fumándoselo de alguna Fumándoselo. manera, sea con o sin combustión. Ok, pegan de distinta manera. Y eso hay que saberlo. O sea, si una persona decide fumar marihuana, tiene que saber que el efecto no es inmediato, pero va a aparecer en los 15 minutos, va a durar 1 hora y a las 3 horas se va a ir. O sea, por lo cual, si le pegó mal, si se siente mal, si, no sé, se le generó algún tipo de paranoia, que ya vamos a hablar un poquito más adelante sobre qué pasa en esos casos. O sea, lo que tiene que saber es que en 1 hora, si deja de consumir, se le va a ir el efecto. Caso contrario, si haces una ingesta, no sé, brownie loco, como lo quieras llamar, es más peligroso. ¿Por qué? Porque como va el tracto digestivo es muy lento, o sea, baja el estómago, ahí se empieza a disolver, pasa la sangre, y de la sangre recién tiene que recorrer todo el flujo sanguíneo e ir al cerebro, recién puede empezar a pegar entre las 3 y las 5 horas. Por lo cual, ese es un dato no menor. ¿Por qué? Porque mucha gente que nunca experimentó con ese brownie loco empieza a comer y dice, ok, no me pasa nada, no me pega, ¿sí? No voy a contar ninguna anécdota, pero después cuento una que es buenísima. Decís, no pasa nada, no pasa nada. Entonces empezás a consumir muchísimo más. Pasan 3 horas y de golpe ahí tenés ese pico rotundo y la pasás realmente mal porque tenés una alta concentración en un momento determinado. Pero lo peor de todo es que, a diferencia del cigarrillo, que baja relativamente lento, esa digestión sigue. Por lo cual puedes tener un efecto prolongado de 24, 48 o 72 horas de efecto. No va a ser el mismo, pero te vas a sentir con esos efectos psicoactivos. Que si los querés tener, bien. Pero si es sábado y el lunes vas al laburo, no está bueno. Y si das clases, menos. ¿Vos decís? No estoy tan seguro. El otro gran problema con la ingesta por vía, digestiva, es que es muy difícil calcular la dosis. ¿Cómo sé cuánto estoy ingiriendo? Cuando es un porro, listo. Vos sabés más o menos y además pega rápido, entonces vos podés medirlo. Sí. Y por otro lado, lo que dicen las personas que más saben, sobre todo en adicciones, es que está bueno tener memoria de esa situación. O sea, recordar eso. Porque recordar te hace saber si lo querés volver a repetir o si no lo querés volver a repetir. Por lo cual, estar consciente de la situación, hacerse preguntas adecuadas, es muy positivo para eso. Bueno, vamos a decir una cosa que es recontra mega importante. O sea, todas las personas, obviamente somos distintas, todos tenemos distintos cuerpos y a todos nos pega o potencialmente nos podría pegar de distinta manera. Por eso la extrapolación de a mí me pasa una cosa, seguramente te va a pasar lo mismo, es una generalización que la tenemos que tomar con pinzas. O sea, vos sabés que tenemos distintas experiencias. yo hice como una especie de encuestita por Instagram y mucha gente me preguntaba eso exactamente. Me preguntaba por qué a mí me pega bien y a mi amigo le pega mal, por qué a mí a veces me pega bien y a veces me pega mal. Y en realidad una de las cosas que hay que decir es que no sabemos. Claro. Es imposible saber. Uno me preguntaba, ¿es posible que yo sepa a priori cómo me va a pegar? Le dijiste que sí. Sí, le dije sí, obvio. Llamame y preguntame y te digo. No. Pero pregunta, ¿viste cuando vos comprás a veces determinadas cepas y te dice como atrás como... Sí, hay como un... Concentración, no sé, eso es como... No, no es mentira, pero por ejemplo, en una droga comercial dice generalidades. O sea, lo peor que puede pasar es que leas un prospecto. O sea, cuando vos no sé, compras ibuprofeno o cualquier cosa, la más simple, casi nunca está bueno, no es recomendable leer el prospecto, porque el prospecto que dice generalidades, pero también dice, che, en algún porcentaje de personas le pasó esto. Entonces, lo que buscan todas las drogas, cuanto más control exista y cuanto más cantidad de gente esté evaluada, busca generalidades. Entonces, esto te va a marcar una generalidad, pero fuera de esa generalidad te puede pegar distinto, ¿sí? Y sobre todo, como es un psicoactivo, o sea, como es una droga que llega al cerebro, pega distinto dependiendo de cómo estés vos.
Eso es importante. Claro. O sea, si vos estás en una determinada situación emocional, X te va a pegar de una determinada manera, que puede ser distinta, que te pegue, no es tan inocuo como que Y no tomo es que- algo, me pasa una cosa. O sea, puede generarte un viaje distinto. Y no es que la marihuana sea diferente, o sea, no es que, o sea, sí tenés las especies de marihuana que más o menos pegan de diferente manera, o sea, pegan Sí, de una manera como más en las distintas concentraciones. exactamente, más inhibitoria o más extrovertida, más para divertirte o más para relajarte, pero no es que es imposible prever cómo te va a pegar porque entran en juego un montón de cosas que no son exclusivamente químicas. Sí, por otro lado, sí, o sea, ¿qué puede salir recontra mal? O sea, hagamos de cuenta que tomaste la decisión, prohibido o no, o sea, tomaste la decisión y lo vas a hacer. Las cosas que pueden salir mal es que te baje la presión. ¿Sí? O sea, el consumo de THC baja la presión arterial y eso puede generar distintas cosas. Que te baje la presión y que por otro lado te empiezas a sentir el corazón raro. Que tengas palpitaciones, que es cuando sentís como una batería en el pecho, como un latido fuerte que te hace bloom, o que tengas distintos ritmos cardíacos poco frecuentes. No te tenés que asustar en esos casos. Es importante no asustarse, porque las personas que empiezan a mambiarse sobre ese tema se acercan a un estado en el cual es muy borde con un ataque de pánico. Empiezan a decir, uy, tengo algo en el corazón, y empezás a entrar en un loop de pensamiento que te lleva a un determinado lugar. En el caso que lo fumes, si te pasa eso y te bajó la presión, que te levantes las piernas, o sea, como cualquier persona que le baja presión en la calle, levantarte las piernas. Y por otro lado, si tenés esas palpitaciones, no es un problema cardíaco, es que estás haciendo foco en un determinado síntoma y que con el correr del tiempo, cuando se vaya el efecto, se te va a pasar. Y muchas veces además el mal flash del porro viene de desconocer, Claro, o sea, de de poca información. creer que realmente vos te puedes morir de sobredosis de porro. Y no hay documentadas muertes por sobredosis de faso, entonces está bueno saber que no hubo muertes por sobredosis para no mal flashear. O sea, en el momento en el que vos estás sintiendo eso, que saber que eso no es lo que te está pasando realmente. Sí, y después, por otro lado, hay una creencia enorme y está bueno también usar esto como para transmitir, dar un poco de luz, como se pone en los papers, sobre la locura. O sea, me Psicosis, acerca la decís locura. psicosis. Claro, o sea, me vuelvo loco, realmente me puedo volver loco. Que vos sientas algún tipo de psicosis temporal no significa que esa psicosis temporal se extrapole a la locura de una psicosis patológica. Lo que sí se sabe es que en muy pocas situaciones, muy poco frecuente, sobre todo en jóvenes, activa tendencias que ya las personas tenían genéticamente. Predispone a que se activen cuadros psicóticos. O sea, si vos estabas genéticamente ¿Predispuesto a eso? predispuesto a sufrir una psicosis, por ahí fumar porro no sea la mejor opción porque puede disparar esa psicosis. Exacto. Y por otro lado, las personas que tuvieron o tienen antecedentes de algún familiar que tenga algún problema clínico referido a una psicosis, a una esquizofrenia, no es un buen plan. Che, Hay y- más probabilidad que te active esa patología. Sabemos que es una droga que interfiere en el cerebro y sabemos que el cerebro es un órgano plástico. Sí. Un órgano plástico quiere decir que está en permanente formación, formando redes sinápticas todo el tiempo, en permanente cambio. Especialmente cuanto más joven sos. Sí. Y hay algo que aparece como un problema, sin dudas, que es que el consumo de drogas empieza en general en la adolescencia. Sí, entre los 12, 13 y 14 años. Entonces, uno lo que debería preguntarse es qué pasa con esos jóvenes que empiezan con el consumo de marihuana, jóvenes, o sea, de chicos. Los mayores problemas, por ejemplo, en inteligencia, en rendimiento escolar, en sensación de éxito, en depresión, ¿sí? En sentimientos de ansiedad, tienen que ver con las personas que consumen mucho siendo jóvenes. O sea, empiezan muy jóvenes y continúan eso. Por lo que vos decís, el cerebro en ese momento, si bien sos una persona bastante grande y que toma decisiones, sigue en formación. O sea, no es menor la prohibición de que las personas no deban tomar alcohol hasta los 18. Parece un dato como medio casual porque a los 18 también podés votar. Que, entre comillas, ¿por qué podemos votar después de los 18? Antes, ¿por qué no? Ahora creo que se puede antes, hasta los 16. Sí, a pero los perdemos 16. votar a los 10. O sea, porque una persona que tiene 30 tiene más sabiduría sobre un pibe que tiene 10. Sí, de hecho, nuestra historia muestra que no la tiene. Ok, pero ¿por qué tiene que ver con 18 años? Porque en los 18 años se sabe que después de eso tu cerebro ya tiene determinada formación y está un poco más fuerte. Antes de eso, la mayor cantidad de consumo es peor para todas esas funciones. O sea, si sos joven, trata de extender, o sea, trata de empezar a consumirlo lo más tarde que puedas.
Y lo más esporádicamente que puedas, ¿no? Sí. O sea, porque tampoco... Digo, por ahí el gran mensaje de esto es... La marihuana no es la peor de las drogas posibles, pero no deja de ser una droga que hace daño. Sí, sí, sí. Hace daño a otras cosas. O sea, por ejemplo, no sé, casi siempre está como con el cerebro, o sea, si mata neuronas. O sea, muchas veces yo me crucé con programas, con noticieros en los cuales muestran un agujero, muestran un cerebro con todo, como si fuese un queso gruyère, y lo ves eso y decís, boludo, debe estar destruido. Y bueno, eso no sucede, no pasa nunca. O sea, de hecho, hay experimentos donde se observa que la materia gris, hasta en adolescentes, no se altera por el consumo de THC. O sea, no es que hay una muerte neuronal enorme, el cerebro te queda destruido, sí afecta procesos cognitivos bastante específicos. Pero, por ejemplo, hay otras drogas que sí te dejan el cerebro bastante mal. Hace poco leí un paper que decía que se afectaban bastante algunos rendimientos cognitivos. Hay un estudio famoso que se hizo en Nueva Zelanda, no sé, siguieron a 60, 70 personas que consumían regularmente marihuana y les había dado como que había disminuido su coeficiente intelectual 8 puntos en no me acuerdo cuánto, en 10 años. Pero después eso está muy discutido también. Sí, de hecho lo que ven es que esto es re contra mega flashero, que es que a vos te pongan el tipo de hashtag en la cabeza de que consumís y como consumís marihuana sos perezoso y sos medio vago y sos medio hippie, eso afecta más. O sea, el prejuicio es re loco, boludo, pero el prejuicio afecta más que el efecto de la droga. Claro. O sea, que a vos te marquen como, él es el que fuma, te afecta más que digan eso en tu rendimiento académico que fumar, boludo. Es como, sí. Hablamos del corazón y hay dos cosas que son muy, pero muy importantes y son fáciles de entender. Una es que la mayoría de las personas que consumen marihuana hacen de la inhalación como una virtud. O sea, cuanto más tenés los pulmones llenos de la sustancia, suponés que te va a pegar más. Eso es falso. O sea, no hay una mayor incidencia, no hay como lo retenés 20 segundos y te inflas el pecho y te pega más. Eso es irreal. Y por otro lado, no te rías, Tommy, por otro lado, tenés que tener en cuenta que cuando se te hinchan mucho los pulmones... Sí. O sea... No, en esos momentos que inflas mucho los pulmones, tenés más chance de tener lesiones pulmonares por tener el pulmón inflamado. Lo que sí no es chiste y que nos llegan muchas preguntas. A mí, por ejemplo, cada vez que armo preguntas en una red social, hay varias personas, que es fumar marihuana en el embarazo. O sea, cuando vos fumás habitualmente una vez por semana, una vez por día, lo que sea, y estás embarazada, sos mujer, estás embarazada, muchas personas se lo preguntan y consumen igual. Sí, o sea, como tenés que dejar el alcohol, como tenés que dejar el tabaco, tenés que dejar consumir marihuana, porque lo que se sabe es que el efecto, o sea, que tiene efecto sobre el feto y que ese feto, si da a luz, va a tener menos posibilidades cognitivas, va a tener más problemas en la escuela, o sea, va a tener menos chances de ser exitoso de alguna determinada manera, por lo cual... Trata de no fumar durante el embarazo. Independientemente de cuál sea la vía por la que la consumas. Sí, de cualquier forma. No importa si comerla tampoco. Sí. No, algo que es muy, pero muy, muy, muy importante, o que mucha gente se lo pregunta, es si es adictiva o no. O sea, sabemos que la adicción a cualquier cosa es mala. La adicción al sexo, al trabajo, los workahólicos, las personas que no paran de laburar, o sea, no son conductas que tienen que ver con una droga, pero es negativo. Con respecto a las drogas, todas las adicciones son muy peligrosas, pero en la marihuana lo que se pensó durante mucho tiempo es que no causaba adicción. O sea, fuma tranquilo que no causa adicción. Eso no es cierto. O sea, es pocas las chances que vos caigas en la adicción a la marihuana, pero existen. Aproximadamente es del 9% de las personas. Cuando vos caes en la adicción, tenés todos los síntomas que otra persona tiene en cualquier otro sistema adictivo, que es no poder dejarla, en el momento que estar todo el tiempo pensando en consumirla, en ir a hacer, una determinada actividad, y cuando vos descontrolás ese control previo que es, fumo cuando quiero, lo hago cuando quiero, ahí estás en una situación adictiva. Por lo cual, mezclar sustancias o mezclar actividades o asociar actividades al consumo no es bueno. Sí, o sea, porque, por ejemplo, lo que me puede pasar a mí es que si yo asocio una actividad que me resulta muy placentera, como por ejemplo, a mí me gusta ir al cine. Sí. Si yo cada vez que voy al cine fumo porro, después la sola actividad de ir al cine ya no me va a parecer placentera. Claro. Voy a necesitar asociarlo siempre al consumo de porro. Sí. Y si voy al cine sin fumar porro, no voy a sentir el mismo placer que sentía antes. Es mejor elegir una película buena que estar haciendo. Claro. que no ir fumado para que esté buena. Adicción es
cuando el uso, adicción a una sustancia, cuando el uso de esa sustancia interfiere con mi vida y no me deja hacer otras actividades que yo de otra manera haría. Sí. Por otro lado, o sea, una pregunta que me hacen mucho. ¿Te hace más boludo, Fabricio? O sea, ¿te hace menos inteligente? O sea, ¿me afecta realmente? ¿Puedo ¿Te hace más rendir boludo menos? ¿A vos? O No, a la persona. Yo ya soy boludo por default. Me levanto así fresco, en estado nativo, soy bastante boludón. No, pero de ese nivel que vos tengas, de tu basal de inteligencia, consumir marihuana, ¿te hace menos inteligente? ¿Te hace más inteligente? ¿Hay alguna respuesta? Eso depende, ¿sí? ¿Por qué depende? Porque sí lo que afecta es a la memoria, ¿sí? O sea, afecta directamente a la memoria de corto plazo, a la de mediano plazo y a la de largo plazo. Por lo cual hay que comprender que la inteligencia o la toma de decisiones tiene que ver con los procesos de memoria, ¿sí? Entonces, no es que te afecta directamente a la inteligencia, no te afecta directamente a la inteligencia, sí te afecta a situaciones en las cuales vos necesitas cierta sagacidad, como por ejemplo tomar una decisión, o sea, en algún trabajo, recordar algo. O sea, cuando vos estás fumado, no está bueno ni estudiar, o sea, no está bueno aprender, no está bueno ir a clase. ¿Manejar? O sea, menos. O sea, porque viste que es como bastante habitual que la gente piense que, bueno, si tomé alcohol, no manejo. Sí. Igual, manejan igual porque la cifra de accidentes de tránsito lo muestra. pero no, Pero si fumo marihuana, manejo igual porque no es. Y no, te altera te altera tu capacidad de reacción, por ejemplo. Sí, y por otro lado, una cosa antes de ir a la parte médica, que es como la frutilla o lo que se está hablando todo el tiempo ahora sobre el aceite medicinal y la presión que están ejerciendo un montón de madres y padres sobre distintas patologías. Lo que es interesante hablar es no mezclarlo con otras sustancias, no solamente en el pegado de una actividad con la otra. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, ok, yo lo mezclo con tabaco, entonces es mucho más suave. Bueno, eso es mucho peor. Obvio. O sea, es mucho peor por varias Estás cosas. fumando tabaco y marihuana. Claro, estás fumando dos cosas. Por otro lado, el tabaco te hace más torta a los pulmones y es mucho más adicto. Por lo cual no solamente puedes ser adicto a la marihuana, sino también puedes ser adicto al tabaco y estás afectando muchísimo más los pulmones. Así que las mezclas de las cosas no están buenas. Y sobre todo en la cantidad de plantas, o sea, en la variedad y en las cruzas y las modificaciones genéticas, tenemos que ver que las plantas que tienen más THC o que tienen solamente THC y no CBD son mucho más nocivas. O sea, afectan muchísimo más todas las cosas que estamos contando. Afectan más la memoria, afectan más la concentración. O sea, tienen todos los efectos positivos que vos querés darte, no sé, más relajación, más risa, yo qué sé, pero toda la parte cognitiva afecta muchísimo más. O sea, no es lo mismo fumarse una planta que no tiene ninguna modificación o ir a una cepa determinada que se llaman tipo Rocky Balboa y te destruye la mandíbula. La planta lo que hace es. La planta, perdón, en la medida en que vos haces ingeniería genética sobre las plantas, Sí, o sea, sobre la marihuana y las cruzas y qué sé yo, lo que podés obtener son plantas con más niveles de lo que pega, Claro. que es el THC, y menos niveles de lo que regula ese pegado, que es el CBD. Sí, la comparación Entonces, es como una cerveza de un tequila. O sea, es una terminás, bebida, claro, lo que sea, pero tiene más es alcohol que alcohol, otro. es lo mismo, es Claro. etanol en los dos casos, pero uno tiene muchísimo más y te hace muchísimo más mierda. Bien, sobre lo último y lo más importante de todo, que no sé por qué lo dejamos para el final, pero que para mí es la discusión y es a donde deberíamos ir, es al uso medicinal. O sea, en el uso medicinal hay una enorme demanda. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están recontra mega desesperadas. Están con un familiar que está con un tratamiento de cáncer, con una epilepsia, con cualquier tipo de problema y les llega la noticia de que se está probando el aceite de cannabis sobre esa patología y que puede funcionar. Entonces la gente lo prueba. Una cosita, cuando decimos uso medicinal no hablamos de uso medicinal de fumar porro. No. O sea, estamos hablando del cannabis, del uso de la planta para producir, por ejemplo, aceite de cannabis que puede servir como medicamento. Exacto. ¿Sí? O sea, el uso del aceite de cannabis. El tema es bastante controversial. ¿Por qué? Porque para hacer un estudio médico, por ejemplo, si vos querés probar si una sustancia tiene que llegar al mercado, lo que tenés que agarrar es un montón de gente, un montón de dinero y probar. Ok, tenés esta enfermedad. Lo separo en dos grupos, los que tienen la enfermedad y los mismos que tienen la enfermedad. Pero ¿cuál es la diferencia? A uno le doy la droga y al otro no le doy nada. Entonces, si los que le di la droga mejoran, es que esa droga es efectiva. Eso tarda años y tarda miles de millones de dólares. En estos casos, las pruebas que hacen las personas en la desesperación es hacer la propia prueba con su propio cuerpo o con su propio familiar. Por lo cual
hay un problema muy zarpado, que es la subjetividad. O sea, si vos tenés una necesidad enorme que te haga algo, cuando lo tomes, vas a interpretar mal el resultado. Y capaz que te termina siendo peor y lo seguís consumiendo. Y hay otro problema ahí también, que es la dosis. O sea, yo cuando No voy lo al voy a controlar. médico, que yo digo, me tomo un Ibupirac 600 porque sé que es la dosis adecuada. Pero ¿cuánto aceite de cannabis tengo que consumir si no hay un estudio estandarizado que me diga tenés que consumir para este tipo de patologías esta cantidad? Por eso el Estado, el control del Estado, o sea, no a nivel policial, o sea, el control del Estado haciéndose cargo de que la marihuana se estudie científica y médicamente es importantísimo. No solamente porque ahí podemos encontrar el uso para epilepsia refractaria, que hay evidencias, sino que podemos encontrar usos medicinales tecnológicos que nos pueden dar un montón de dinero, o sea, los podés vender como un servicio. Y por otro lado, eliminás todo el mercado negro que se está generando. Por ejemplo, ahora hay médicos que hacen análisis del aceite, o sea, por ejemplo, en la Facultad de Medicina, en el 6º piso, vos podés ir con tu muestra de aceite de cannabis y la gente de toxicología te dice qué tiene, qué concentración tiene, para que vos puedas repetir lo mismo. Claro, pero es una locura que uno tenga que hacer eso. Sí, o sea, es eso una que es locura que ilegal, tengas o que sea, ir vos. tenés que ir con el frasco ilegalmente. Y la mayoría de la gente que les vende en dosis, o sea, hay gente que está desesperada y les venden aceite de oliva. Claro. O sea, van a hacer el análisis, estoy tomando esto, esta es la droga que me está haciendo bajar las convulsiones. Y es placebo, es aceite de oliva. Por Claro. lo cual, si el Estado no se mete ahí, está dejando afuera a un montón de gente. Y es una oportunidad única que tenemos de hacer una presión muy, pero muy fuerte sobre las personas que toman decisiones para decir, che, loco, o sea, nosotros tenemos 10 papeles y leímos 100 papers. Pero hay miles de papers y hay un montón de estados que están haciendo cosas y estamos quedando recontra desfasados. Y en ese momento hay mucha gente que sigue probando, gente que sigue consumiendo, y todo lo que está fuera de la ley, todo lo que no está controlado, nos genera un enorme problema. Hay como una base de datos que se llama Natural Medicines Comprehensive Database, o sea, la base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, que lo que hace es calificar los medicamentos en base a su eficacia. Sí. O sea, dice, bueno, se ha probado su eficacia para, es insuficientemente eficaz para, no hay suficiente evidencia para considerarlo eficaz para. Lo loco es que con los medicamentos legales vos tenés todo perfectamente tabulado. Dice, es eficaz para, es moderadamente eficaz para. Y con medicamentos como por ejemplo el aceite de cannabis, sobre todo el CBD, dice, se ha comprobado parcialmente su eficacia para las epilepsias, para disminuir las convulsiones, y todo lo demás es, no tenemos suficiente evidencia. Y el no tenemos suficiente evidencia es, no lo pudimos investigar. Todavía es algo que no podemos investigar de manera sistemática desde la ciencia. Sí. Y es una locura, porque sabemos que probablemente sirva para muchísimas cosas y no las estamos explotando. Sí, la otra vez en una charla que hicimos en Berlín sobre cannabis, Enzo Tagliasucci, que es un investigador argentino muy, muy grosso, dijo una frase que para mí es muy, muy, muy linda, que es, estamos perdiendo una guerra contra una planta. O sea, estamos luchando contra una planta y la planta nos está ganando, porque la planta sigue creciendo, cada vez se consume más y nosotros cada vez sabemos menos y tomamos peores decisiones. ¿Cómo les va? Soy Miguel Granados y mi consulta es la siguiente. El CBD, que está tan de moda ahora, gracias a Dios, porque sirve para, no sé, por lo que escucho o leo, para curar, para tratar muchas patologías y demás. ¿Hace mal a la cabeza como nos dicen que hace mal a la cabeza fumar un churro o el THC o eso? ¿Me explican todo, por favor? Y Justo que puso lo de Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios, sí, gracias a Dios. Meter a Dios. Hablamos un poquito del CBD. El CBD es otra de las sustancias, otra de las moléculas que tiene la marihuana. Supuestamente lo que hace es, de alguna manera, regular el efecto que te provoca el THC en términos psicoactivos. O sea, las cosas que tienen mucho THC, poco CBD, te pegan muchísimo más. Pero el CBD se supone, no se sabe del todo, pero se supone que lo que haría es interferir con esa unión que hace el THC con los receptores en las neuronas. Sí, todos los efectos que te hacen como elevar o sentir en ese estado normal que tiene la marihuana, no lo tiene el CBD. O sea, no genera eso, genera otros cambios. Exacto, y por eso se usa mucho en el aceite de cannabis Claro. también. O sea, el aceite de cannabis suele tener unas concentraciones altas de CBD porque se sabe que es muy efectivo para, por ejemplo, tratar epilepsias. Sí. Ahora, lo repetimos, el problema es que es muy difícil estudiar esto de manera sistemática. Entonces, cuando uno trata de ver para qué sirve el CBD,
resulta que todos los estudios todos los estudios lo que te dicen es, y bueno, tal vez sea eficaz nos falta investigarlo. Sí, sí. Ahora, te destruye el cerebro como te destruye fumar. Y bueno, hay que pensar un poco que también si realmente te destruye el cerebro fumar. Ya un poco lo fuimos desmitificando, esto de que te mata neuronas, por ejemplo. Sí, hay miles de cosas que te destruyen el cerebro. El alcohol, para empezar, el alcohol es mucho más destructivo para el cerebro que la marihuana. Sí, el estrés del laburo. Claro. Lo que sí le podemos decir a Migue es que el CBD tiene algunos efectos secundarios. Se queda en la boca, diarrea, disminución del apetito, somnolencia. O sea, hay algunos efectos secundarios conocidos del CBD. Va a depender obviamente de la dosis y es muy difícil calcular la dosis. Y la persona. En mí es que se quede tranquilo, para mí no le va a pegar. Bien. Ojo que con la disminución del apetito, la somnolencia y la fatiga, o sea, son efectos secundarios. No es que directamente consumís eso y vas a tener un efecto, sino que podría suceder. Es lo que vos decías No lo puedo antes. usar directamente, o sea, quiero dormir. Claro. Hago esto, no. Es lo que vos decías antes de los prospectos. O sea, uno lee el prospecto del ibuprofeno y resulta que el daño colateral es la muerte, pero... Sí. A mí, una pregunta que en realidad te hicieron a vos, pero voy a decir que me la hicieron a mí y te la voy a hacer a vos. ¿En dónde ¿En dónde me la hicieron? En tu Instagram es por qué se ponen los ojos rojos. Hay muchas bandas de rock and roll que se llaman algo con ojos rojos. Y la hipótesis habitual... ¿Por qué se ponen los ojos rojos cuando fumas? O sea, ¿cuál sería la hipótesis? De la presión sanguínea. Bien. Excelente, sí. O sea, porque yo hubiese... Afiladísimo, La Tommy. primera opción siempre es, se te ponen los ojos rojos porque fumás, o sea, la principal manera de consumir marihuana es fumándola, el humo te irrita los ojos y se te ponen rojos. Pero no tiene que ver con eso porque se te ponen los ojos rojos independientemente de cómo la consumas. La podés comer y se te ponen los ojos rojos, podés vapear y se te ponen los ojos rojos. Eso tiene que ver con que se dilatan los vasos sanguíneos. Ok. Cuando se dilatan los vasos sanguíneos, ¿qué es lo que pasa? Fluye más sangre. Fluye más sangre hacia los ojos y se ponen rojos los ojos. Y la pupila Se dilata. se dilata. Sí, por eso la luz entra de distinta manera. Otra que te hago, que me hiciste una pregunta a vos, es si disminuye la actividad sexual. Vos me lo habías preguntado. Hoy vi, te pregunté eso porque hay me lo preguntaron, me puse a ver. Hay como, en todos estos temas hay como, Contame. hay controversia. No tengo ningún Me problema. contó un amigo, de nuevo. En todos estos temas hay controversia. O sea, y en general lo que pasa cuando uno se pone a buscar papers sobre efectos de la marihuana en comportamientos es que encuentra siempre algo del 90 o del 95 que dice la marihuana disminuye la actividad sexual y disminuye el deseo sexual, y algo del 2010 que dice no, al final no era tan así. O sea, como que también la ciencia responde a esos cambios de humores, ¿no? O sea, a cómo... Pero no hay un consenso. No hay un consenso absoluto, pero hay el último trabajo lo que igual tiene un número de casos chico, pero lo que reporta es que al revés, que la marihuana lo que hace es incrementar, por un lado, el deseo sexual y por otro lado, la satisfacción sexual. Ok. O sea, las dos cosas. Sí, lo difícil de hacer experimentos en humanos, perdón que ponga esta nerdeada, es que las personas somos todas distintas, tenemos distintos ingresos, tenemos distintos niveles facultativos y tenemos conductas sexuales distintas. Por lo cual, ver si uno tiene más conducta que el otro, hay que estandarizar un montón. Entonces Claro. hay que encontrar personas que tengan la misma edad, que garchen lo mismo, que trabajen en el mismo barrio. O sea, el experimento es difícil. Sí. Y pese a eso, capaz que le das de fumar o no a un grupo y capaz que agarraste 3 o 4 que son sexualmente mucho más activos. Claro. Sí, Y sí, eso sí. Es un problema con todos los experimentos que hacen con en humanos humanos. en todo. Sí, sí, malditos humanos. Bien, me preguntaron otra que me pareció interesante, que es ¿por qué la primera vez no me pega? Esa no la sabía. Por- O sea, no la sabía y nunca me lo pregunté. Pero ¿sabías que hay gente a la que la primera vez no le pega? No sabía. ¿En serio? ¿Sí? Ah, Después te juntas. Tu colegio es el... puede ser que sea un La gente de tu efecto colegio. colateral de De tu eso. colegio. Bueno, pero esto me lo preguntó alguien, o sea, a alguien más le pasó y no sabemos bien qué pasa, o sea, no sabemos bien por qué la primera vez no pega. A mí hay algunas hipótesis que me parecen plausibles. Una es que, por ejemplo, uno no sabe qué es que le pegue. Claro. Entonces, al no tener un efecto alucinógeno como otras drogas, por ahí no entendés que en realidad te está pegando. Claro. O sea, no, A mí me pasó la primera vez que tuve una relación sexual. Dije, ¿es esto? claro. No, está bueno. ¿Posta esto?
Acá ¿Era esto? ¿Tanto quilombo para esto? O sea, el cerebro no se da cuenta que eso está bueno. Después lo tenés que procesar. Claro, tenés que Sí, sí, entender como cómo especie. funciona, tenés que entender que eso, mirá, eso era que te pegue y te pega. Y también otra hipótesis que me parece más común y que también puede ser es que no, en realidad no fumaste. O sea, o no fumaste o no lo... Digo, si comiste una torta, sí, pero Ok. si fumaste, Y no por te ahí llegó. fumaste mal. Ok. Digo, por ahí no sabías que tenía que tragar el humo, por ejemplo. Sí, sí, sí. Creo que esas son como las dos hipótesis que más o menos me convencen de por qué puede pasar algo La así. de los sueños y el faso. ¿Por qué? Alguien me preguntó por qué cuando era un consumidor regular de marihuana, ¿no? Sí. Consumía todos los días. Y de repente dejó de consumir marihuana y empezó a tener sueños más vívidos. Empezó Sí. a soñar más. Sí. Bueno, está bastante probado que la marihuana interfiere con el sueño REM. Cuando uno duerme, dormir tiene varias fases. El sueño tiene el sueño en el sentido de dormir tiene varias fases. Pasan diferentes cosas en el cerebro y esas diferentes cosas implica que haya diferentes fases. Ok. La fase en la que uno más sueña se llama fase REM, que es una fase en la que el cerebro está muy activo. Esto lo sabes vos mejor que yo. Sí, pero me gusta que lo expliques. Es una fase en la que el cerebro está muy activo. Sí, esa fase te puedes dar cuenta si estás con alguien que está haciendo eso o está soñando por dos cosas. Primero, porque está muy quieto. O sea, no es ese Se te sueño inhibe que- toda la actividad O sea, motora. toda la actividad motora, todos los músculos se inhiben y tenés mucha actividad ocular. Son esas personas que en esos momentos que los ojos se están moviendo como loco, en ese momento el cerebro está a full. Es muy loco porque el cerebro está laburando a full, pero además te suprimió toda actividad Claro. motora para que no te mandes cagadas. Sí, sí. Porque Si si no vos te- hicieras todo lo que, claro, si hicieras todo lo que te está pasando en el sueño. Bueno, ¿qué pasa con la marihuana? La marihuana disminuye el estado REM, disminuye Ok. el tiempo que pasás en estado REM. Sí. Y lo que sabemos es que además el tiempo que pasás en estado REM está asociado con el sueño. Entonces, si vos consumís algo que te disminuye el tiempo en REM, probablemente sueñes menos. Cuando lo abandonás, recuperás la cantidad de REM y soñás más. Dos cosas que para mí me copan mucho, por lo menos para tirar y ir cerrando, es que lo que nos acerca a la libertad, o sea, al concepto de humanos de la libertad, es poder tomar buenas decisiones. Y cuantos más cosas sepamos, mejores decisiones podemos tomar. O sea, cuando nos restringen la información, siempre tendemos a tomar las decisiones que mucha gente quiere. Entonces, digo, haciéndote muchas preguntas, no estás generando algo ilegal, sino estás generando mayor pensamiento crítico y eso es lo que tenemos que contagiar y esa es la idea que tenía el video. Que muchas personas, si se hicieron esas preguntas, tengan algún tipo de respuesta. Si no se las hicieron, que les despierte curiosidad, porque prohibir es lo peor que puede pasar. Lo mejor que podemos hacer es generar algún tipo de información y algún tipo de respuestas. Obviamente nos faltaron un montón, así que si tienen más comentarios los pueden hacer abajo del video y les recomendamos enormemente ver la otra vuelta porque el capítulo es absolutamente increíble. Es ¿Alguna cosa? muy complementario de lo que hicimos nosotros, pues nosotros lo que tratamos de hacer, como Es dice mucho mejor Fabri, el otro, pero bueno. obviamente es mejor el otro, pero nosotros lo que tratamos de hacer, como dijo Fabri, es como de agarrar todas las cosas que en ese video no pudieron entrar, porque es un video que se ocupa más de una cuestión de política y de entender cómo se llegó a la prohibición de la marihuana y qué efectos causa. Bueno, nosotros lo que tratamos de hacer es ver ¿qué tiene la ciencia para decir sobre esto? ¿Qué tiene la ciencia para decir sobre la marihuana? ¿Y por qué la legislación actual es absurda desde el punto de vista científico? Eso. Bueno, Nico, esto fue la otra vuelta, como con otra vuelta, con una vuelta más, más protón. Espero que lo hayan disfrutado y nos veremos en otra vuelta o algo por el estilo. Eso. Acá estaremos. Chau.